Un cordial saludo. Como parte de esta primera unidad del diplomado, vamos a hablar un poco sobre el contexto histórico y de todos los elementos previos a la negociación de paz que llevó a cabo el gobierno con las FARC. Es interesante y muy importante notar que este es un proceso que arranca no desde cero, ya que en múltiples oportunidades se había intentado negociaciones con este mismo grupo armado y con otros, unas con mayores niveles de éxito que otras. Sin embargo, estas negociaciones siempre, por más de que fueran, digamos, en apariencia un fracaso, dejaron importantes aprendizajes que fueron involucrados en este nuevo proceso de tal manera que llevaran como finalmente se logró al éxito. Lo primero fue entender que para que un proceso de negociación tenga un resultado importante y haya, digamos, herramientas de negociación, es importante entender que el Estado ha debido aplicar fuerza sobre este grupo irregular, como evidentemente se hizo, logrando así que se debilitara el ejército revolucionario y dándole así importantes herramientas de negociación también al gobierno. Es muy diferente negociar con una guerrilla fortalecida, con una guerrilla que digamos tiene la sartén por el mango, a negociar con una guerrilla que en este momento, estamos hablando del año 2010, está siendo militarmente derrotada. Esto pues da herramientas importantes de negociación y sobre todo disposición por parte de la guerrilla para negociar. Es importante anotar también otros procesos anteriores que fracasaron, entender por qué se dieron esos fracasos. Todo esto se tuvo en cuenta a la hora pues, de elaborar un importante programa de negociación que llevara al éxito y finalmente a la construcción de una paz y duradera como era precisamente el destino al cual quería conducir todo este proceso. Otros elementos a tener en cuenta fueron precisamente el de las regiones, es decir, siempre se había como tendido a pensar el proceso de paz en unos niveles demasiado elevados, a veces en un escritorio, sin tener en cuenta que hay unas regiones que padecen en primera persona las consecuencias y los flagelos de la guerra y las cuales se ven afectadas de una u otra manera con o sin firma. Estas comunidades han debido ser atendidas y tenidas en cuenta, cosa que se ha hecho de manera muy positiva en todo este proceso. Sin embargo, a través de lo que he podido ver y se ha presentado como tema o material de estudio para esta unidad, me parece que se desconocen otros elementos que son importantes. Sabemos cómo nuestras guerrillas, todas ellas, nacen con unos ideales o un ideario genitivo de carácter eminentemente político y digamos hasta ciertamente económico como derivado de un esquema, o sea, de una filosofía política. Sabemos muy bien, siempre hay detrás una filosofía económica, es decir, esta guerrilla es una guerrilla evidentemente socialista que tiene un trasfondo económico que es el comunismo. Sin embargo, durante todo el proceso, durante estos más de 50 años de guerra, han aparecido elementos novedosos y que desafortunadamente no veo muy bien representados en el material que se nos ha brindado, y es precisamente como en Colombia, de forma paralela a la guerrilla, ha habido elementos o han surgido situaciones como el narcotráfico, la minería ilegal, en fin, que en un principio se vieron como vehículos de financiación de la guerra, pero que en últimas han resultado ser, y hay que decirlo claramente, la motivación número uno de estas guerrillas. En otro tiempo podemos hablar que había unas motivaciones de índole político, cuando algunos sectores de la sociedad se sentían no escuchados o que tenían falta de acceso a una representatividad estatal o que sus voces no eran oídas y escogían las armas para lograr ser escuchados o que su voz fuera atendida y tenida en cuenta. Obviamente encontramos como por ejemplo las FARC, el ELN, el Ejército Popular de Liberación, recibieron recursos económicos de movimientos afines en todas partes del mundo, afines a su ideario político y consecuentemente económico, como le decíamos.
Cuando estas países y organizaciones, casi todas ellas de índole socialista y comunista, van cayendo, cae la perestroika, Cuba pues entra en una situación económica pues compleja, y todos estos comunismos grandes del mundo se van viendo deteriorados, pues naturalmente las guerrillas empiezan a perder también una importante fuente de financiación que tienen que buscarla a través de otras herramientas, todas ellas ilegales, como es acudir al secuestro, como es acudir al narcotráfico, como es acudir a la minería, al robo, al boleteo, en fin, muchas otras situaciones muy, muy nefastas con las que tuvimos que convivir durante muchísimos años en Colombia, eh, que dieron pues la posibilidad y digamos la fuerza económica para que estos grupos pudieran seguir adelante con su ideario político. Entonces entendemos que estas actividades ilegales eran comprendidas en un principio como un vehículo de financiación tras la pérdida de entrada de recursos por financiación de grupos afines a sus ideologías, pero con el tiempo, desafortunadamente, se dan cuenta que, pues, como decía Pambele, es mejor ser rico que ser pobre, y muchos fueron, si bien permanecían ciertos idearios políticos y económicos en el trasfondo, pues la abundancia del dinero también fue generando que se convirtiera en un negocio. Y desafortunadamente no se ha atendido también en esta negociación como una forma de dar muerte a este negocio nefasto del narcotráfico, nefasto de la minería ilegal que destroza las comunidades y nuestro patrimonio natural y cultural. Así como, bueno, desafortunadamente el secuestro sí lo hemos visto disminuido, lo mismo que boleteo, en fin, aun cuando no ha desaparecido completamente. Eh, Sin embargo, sabemos cómo el narcotráfico sigue siendo tal vez el problema social y económico que más aqueja a Colombia y que tal vez nos frena más para alcanzar un desarrollo pleno. Esto nos lleva a una premisa que a veces aunque se dice al aire, no se comprende plenamente, y es que no puede haber paz si hay pobreza. No puede haber paz si hay desigualdad, si hay dificultad para acceder a los recursos, a la educación, en fin. Luego, este proceso de paz por supuesto que ha tenido en cuenta importantes elementos de desarrollo para el país, como ver, bueno, qué se va a hacer con el campo, qué se va a hacer en materia impositiva, en fin. Sin embargo, me parece que acá está la raíz del problema, porque si vamos a ser justos y francos y tratar de nombrar las cosas de la manera más simple, toda guerrilla nace fruto de un sentimiento de profunda desigualdad. Desigualdad que es la que hay que atacar para que esto no solamente termine ahorita, sino que en el futuro nunca se vuelva a repetir. Y para ello necesitamos desarrollo y necesitamos inversión. Elementos todos que se han tocado, por supuesto, en el acuerdo de paz. Sin embargo, me parece que tienen que ser el núcleo y el corazón del acuerdo. Y por lo menos así hacerlo entender a la opinión pública. Que todos estos esfuerzos y que todos los colombianos tenemos que hacer, porque esto no es un esfuerzo que hace el gobierno, esto es un esfuerzo que todos hacemos, con nuestros impuestos, teniendo muchas veces que pasar saliva para ver a aquellos que fueron nuestros victimarios, verlos ahora en el Congreso de la República, como seguramente algunos estarán ahora, algunos de manera transitoria y otros después por elección popular, pero que hacen parte de nuestro paisaje colombiano. Que algo nos guste o no nos guste no quiere decir, si algo no nos gusta, no por ello podemos negar su existencia. Cohabitamos en un país y finalmente será la democracia y el voto de cada colombiano el que afirme o niegue la viabilidad de un proyecto socialista en Colombia. Tendrá que ser nuestro voto el que lo haga, pero más allá de que lleguen o no a la presidencia de la República, me parece importante entender que en Colombia hay gente que así piensa, y si este es un país verdaderamente democrático, su voz también tiene que ser escuchada y tenida en cuenta, y también sacar lo mejor de allí. Quizá escuchemos propuestas interesantes desde esa orilla del pensamiento, tal vez ajena a la mayoría de los colombianos, pero no por ello
ajena al panorama y al paisaje político, social y económico de Colombia. Por tal razón, cuando hablamos de antecedentes, no solamente podemos hablar de antecedentes de negociación, unos exitosos, otros no tanto, sino también antecedentes sociales en Colombia, para que entendamos de manera más plena en qué hemos fallado como sociedad, para que a futuro no lo volvamos a hacer y construyamos así una Colombia en paz. Una Colombia en paz no nace de un acuerdo, sino del compromiso no solamente del gobierno que ofrece, de la guerrilla que se acoge, sino de todos los colombianos que de alguna u otra manera, conscientes de una historia de dolor, pero que no queremos repetir y por la cual estamos dispuestos a jugárnosla, hagamos también nuestro aporte y demos nuestro grano de arena para que finalmente podamos ver una Colombia mejor. Todo esto solamente será cierto en la medida que, vuelvo y repito, todos los colombianos nos comprometamos con la construcción de una paz que sea duradera. Y será duradera en la medida en que seamos más justos, quienes son empresarios dando unos empleos y unos salarios justos, quienes son trabajadores haciéndolo de manera honesta, entregada, correcta, el gobierno también haciendo los esfuerzos necesarios, abandonando quizá ciertas prácticas politiqueras que lo que quitan es recursos que pueden finalmente invertirse claramente en educación, en infraestructura que tanto lo necesita este país, en el campo, en fin, en desarrollo. Y en la medida que haya desarrollo y haya bienestar y se genere riqueza, se van a mitigar también las desigualdades y en esa misma medida lograremos obtener paz. Entonces, antecedentes, claro que sí, al conflicto en cuanto a negociaciones, pero también antecedentes de un pueblo que ha vivido unas profundas desigualdades que le ha llevado en algunos casos a tomar seguramente de manera incorrecta vías de hecho y violentas, pero plenamente justificadas en su propio pensamiento por una imposibilidad de ser escuchados. Entonces, una paz duradera a través de una historia que se comprende, un pueblo que no conoce su historia está irremediablemente condenado a repetirla. Ha sido tal vez el éxito de este proceso, que ha tenido y considerado tenido en cuenta y considerado su historia para no repetir los errores, aprovechar los aciertos y construir un futuro, un mañana cada vez mejor, con un pronóstico, una paz que se vislumbra al final, no como meta, sino como estado de vida. La paz no es una meta. Quien la entienda así se equivoca. La paz es el estado en el cual debemos vivir todos y que nos genera también la posibilidad de vivir en bienestar unos con otros, en pleno desarrollo, en progreso permanente, en una promoción humana permanente de cada individuo que hace parte de esta gran nación. Hasta acá pues mi consideración sobre los antecedentes.